En una cueva oscura, un joven se sentó en estado de shock y repitió que lo que le pasó sería su fin. Sus manos se aferraron a su antebrazo rojo sangre y sus pensamientos giraban en torno a la muerte, porque no sabía si iría al infierno o al cielo. Estaba sentado en una piedra plana, y frente a él había un letrero virtual de neón amarillo que ofrecía ver el fin de este mundo, mientras el hombre todavía pensaba en el infierno y el cielo, y en lo que las criaturas del infierno piensan sobre el cielo. El cartel con la inscripción que debía ver el fin de este mundo seguía flotando inmóvil en el aire frente a su cara. El chico miró hacia abajo y luego hacia atrás, sin dejar de preguntarse qué vería y si vería el final. Se recostó exhausto sobre la piedra, cerrando los ojos por el cansancio y cayendo en los recuerdos. Su nombre era Kao, y le preguntaron por Becca, que era su hermana, y una voz adulta les aconsejó que descansaran, ya que el camino a casa estaba muy lejos, mientras el propio Kao se sentaba en el asiento trasero del auto, y sostenía con cuidado la cabeza de la hermana pequeña. La luz brillante de un automóvil que se aproximaba de repente iluminó todo el interior de su automóvil. Kyle recobró el sentido en la misma cueva, sobre una piedra plana, y se dio cuenta de que fue hace varios años, porque cuando despertó ya estaba en esta cueva, y había una especie de libro cerca en la luz violeta. El libro se llamaba Armonía Celestial del Arte Puro y eso fue lo único que Kao consiguió aquí. Tomó este libro porque era la última pista para regresar a casa, y en él estaba el único mensaje que decía que necesitaba ver el fin de este mundo, y Kao no sabía si podría regresar con su familia si él siguió esta instrucción. Cuando su fuerza y resistencia se estaban agotando, un nuevo letrero de neón anunció que había completado el entrenamiento. Cansado y exhausto, Kao se sorprendió con esta noticia. Todo este tiempo permaneció en la cueva, atormentado por pensamientos lúgubres. Por eso, la brillante luz de la libertad lo golpeó, porque no podía creer que todo había terminado y podría ver a sus padres y a su hermana Becca. Kyle se acercó a la luz, salió de la cueva e inmediatamente cayó de rodillas decepcionado. No estaba en casa, no estaba en su mundo natal, y el lugar fuera de la cueva resultó ser otro mundo de artes marciales llamado Murin. Kyle golpeó el suelo con los puños con decepción y enojo, porque esperaba que después de salir de la cueva regresaría a casa, pero se encontró solo al comienzo de otro y largo viaje. El chico no podía entender por qué alguien desconocido le haría esto, porque había estado en la cueva durante al menos 10 años. Kyle miró fijamente al vacío frente a él, pensando en lo que tenía que hacer para ver el fin del mundo. De repente, un extraño lo llamó y le dijo que tenía un lindo atuendo y que Kyle estaba haciendo tanto ruido que el hombre lo escuchó. El hombre dijo que no le habría hecho nada a Kale así, pero que su familia ahora estaba muriendo de hambre. El extraño estaba un poco estático, parecía andrajoso y parecía un ladrón, apuntando con una espada y amenazando con preguntar si el tipo se convertiría en su comida. Kyle quedó impactado por esta situación, porque aún no se había recuperado de la salida de la cueva. La espada ensangrentada cayó al suelo con un sonido sordo. Kyle se alejó del extraño muerto, cuyo cuerpo yacía sin vida en el suelo. Estaba seguro de que no era culpable, sin entender por qué todo resultó así, y muchos pensamientos sobre el hecho de que era la primera vez que mataba a una persona, que era la única salida y que no tenía elección, como que no podía hacer otra cosa, con dudas de que alguien haría esto, y no sabía qué hacer, porque el extraño lo había atacado, y Kao no estaba seguro de que esto no fuera un sueño, y si realmente se había convertido en un asesino. Un letrero de neón amarillo apareció de repente frente a él, informándole que el nivel externo de Kao había aumentado. El tipo se levantó vacilante, deteniéndose cerca del cadáver y pensando que aparentemente realmente había matado a alguien, y esto llevó a un aumento en su nivel. Las primeras risas nerviosas escaparon de su boca cuando recobró el sentido. La tensión nerviosa se liberó a través de la risa y se hizo más fácil aceptar la realidad circundante, porque este mensaje le permitió comprender intuitivamente lo que había que hacer. Ese libro, La Armonía Celestial del Arte Puro, le enseñó todo, y los niveles sobre los que se escribieron allí, aumentando con cada muerte, deberían ayudar a Kao a regresar a su mundo original, lo que significa que necesita alcanzar el nivel máximo. Por eso, en la actualidad, Kao se ha convertido en un guerrero invencible, invitando al enemigo a demostrar sus habilidades en la próxima batalla. Amenazó al líder de la secta demoníaca con una espada mientras sus asistentes intentaban cambiar de alguna manera la situación perdedora. Ahora, en este mundo, Kao era llamado el emperador de la espada inmortal y no podía recordar que el líder de secta estaba frente a él. El líder de la secta demoníaca afirmó que él también era el emperador espada inmortal, pero Kao miró su ropa y se dio cuenta de que era el octavo líder de la secta.
El tipo comenzó a contar con los dedos cuántos líderes anteriores de esta secta habían muerto en sus manos, y resultó que ya eran 6. Cao dijo en voz alta con una sonrisa despreocupada que los chicos de esta secta eran extraños porque los veía cada 10 años. Sin embargo, su descuido fue engañoso, pues en tan solo un momento pudo convocar su espada y su poder mágico, el cual iluminó su rostro con una luz azul. Un segundo fue suficiente para que Cao le cortara la cabeza a otro líder de la secta demoníaca con un solo golpe de su espada, y el propio tipo informó que, en general, se divirtió al volver a verlos. El mismo acólito de la secta que había intentado ayudar a su líder al principio saltó hacia Cao nuevamente con su espada, gritando que vengaría a su maestro matando al bastardo parecido a un demonio que pensaba que era Cao. Cao esquivó fácilmente el golpe y preguntó si el novicio hablaba en serio y si también era miembro de la secta demoníaca. El tipo atrapó fácilmente la cara del extraño en su palma, porque tenía una fuerza ilimitada. Usando su magia, que inundó todo a su alrededor con luz azul, Cao dijo que le gustaba el espíritu de lucha de este novato. No pudo objetar, ya que debido a la magia de Cao su cuerpo dejó de obedecer a su dueño. Pero Cao no se detuvo ahí, ya que su magia creó un muro completo que dividió el mundo a su alrededor en dos partes con un gran borde. Y detrás de esta pared, el novato no vio a ese simple chico sonriente, Cao, sino a un demonio de otro mundo con una cara aterradora, rodeado de sangre. Después de solo un momento, Cao soltó al niño y le dijo que ese espíritu de lucha era normal para su edad y que debería aprender algo nuevo y volver con Cao nuevamente. Añadió que si regresaba, podría animarlo. Dejando al novicio solo en el desfiladero entre los cadáveres, Cao le advirtió que debería convertirse en el próximo líder de la secta. El tipo arrojó su espada a un lado decepcionado, molesto porque el líder de la secta que había matado durante el día era un tonto. Se apoyó contra un árbol, preguntándose en voz alta qué podría hacer para entretener su vida ahora. Poniéndose las manos detrás de la cabeza, se entregó a pensamientos de que tal vez debería crear él mismo una nueva secta, mucho más fuerte que la que derrotó hoy, y sin entender por qué todo se había vuelto tan aburrido. Abriendo los ojos con cansancio y mirando al cielo, pensó en el tiempo que pasó en este mundo. A la luz de la luna llena, dijo en voz alta que habían pasado 140 años desde que llegó aquí. 140 años desde que todo empezó, desde aquel viaje en coche, el accidente y el hecho de que estaba dispuesto a ver el fin de este mundo por el bien de su familia, pero ahora ni siquiera podía recordar sus caras. Si el cielo no existiera para él, entonces este mundo se convertiría en un infierno y la vida se volvería infernal día tras día. Solo Cao no iba a entregarse a pensamientos y pensamientos tristes sobre el pasado durante mucho tiempo, porque seguía vivo en este mundo extraño. De repente su paz se vio perturbada por un nuevo tablero amarillo con nueva información. La primera tableta decía que sus niveles externos e internos eran iguales a 50 y estos eran los máximos a alcanzar, por lo que lo felicitaron por este logro. El segundo letrero anunciaba que Cao había cumplido las condiciones de desbloqueo y, en particular, se había desbloqueado el último nivel Heavenly Emergence. Pero lo más inesperado fue la última señal, que anunciaba que Cao regresaría a la Tierra. El chico no tenía palabras para expresar sus emociones, salvo la pregunta de si el regreso se produciría ahora mismo. Nuevos estallidos de risa histérica fueron su primera reacción, tras lo cual admitió que ya se había rendido, lo que significa que habiendo recibido tal permiso para regresar, debería verse patético. Pero el siguiente pensamiento lo hizo recobrar el sentido y lo llenó de ira y locura, porque tal propuesta podría ser un intento de insultarlo. Kail alcanzó el nivel máximo, y habiendo liberado su poder, le preguntó al vacío si podía ser considerado un dios, aunque era una pregunta extraña por su parte. También creía que para convertirse en dios debía abandonar todos los deseos mundanos, pero al recordar a su familia, sus emociones siempre eran intensas y trataba de comprender si alguna vez se había sentido así en su vida. Al ver un cartel que le preguntaba si quería regresar al mundo original, Cal entendió que probablemente su familia ya había muerto, porque habían pasado muchos años y él solo quería regresar a casa por ellos, pero ahora solo quería una cosa. Encuentra a la criatura que lo trajo hasta este punto y véngate de él. Un enorme deseo de venganza y muerte para el que tenía la culpa de que Cal estuviera aquí llenó al chico. No le importaba quién estaba involucrado ni dónde estaba. Kail juró que definitivamente mataría al responsable de su presencia en un mundo alienígena. Todas las fuerzas del tipo cayeron al suelo en una gran avalancha. Fue una liberación de energía mágica tan poderosa que se podía ver desde una gran distancia. Después de todo, el emperador de la espada inmortal Cao finalmente estaba listo para dejar este mundo.
Permaneció en el mundo durante 140 años, elevando su nivel y desarrollando sus habilidades, para que en un instante pudiera convertirse en un simple flujo de información y ser transportado de regreso a la Tierra, a su mundo natal. El día del accidente automovilístico de Cal con sus padres en 2011, ocurrió otro evento. La chica rubia, vestida con la túnica de una diosa y también acompañada de alteraciones del movimiento, sabía más sobre este día que Kao. Después de todo, ese día se abrió un portal, y se suponía que este día traería un horror que amenazaría a todos muy pronto. Y la diosa hará todo lo posible para garantizar que la humanidad se desarrolle para resistir futuras amenazas. Para resistir el horror que supondrá abrir portales llenos de muchos ojos rojos. Ojos rojos de monstruos enormes, porque la diosa cree que la gente no debe desperdiciar la bendición en vano. En ese momento, en algún lugar de otro rincón del mundo paralelo, se escuchó la voz triunfante de alguien en el silencio. El hombre encadenado se alegró de que el viaje de otra persona finalmente hubiera comenzado, porque había esperado tanto por lo que sucedió y conocía a Kao. En el mundo real ya eran 2025, y en Corea, en el calabozo del lobo rojo, una niña usó magia para disparar con un arco. Le disparó a los enormes lobos mutantes rojos que perseguían al tipo en el páramo. Los lobos eran enormes, tenían 4 ojos y enormes colmillos y tenían la intención de matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero entonces la chica disparó otra flecha llena de poder azul brillante usando su habilidad de arquero Power Arrow. Y en lugar de derrotar a un lobo, la flecha llena de un hechizo golpeó a muchas de las criaturas que perseguían al niño a la vez, permitiéndole sobrevivir. La niña usó magistralmente sus habilidades para lidiar con monstruos, y era la hermana de Kao, Becca, la líder de uno de los grupos de personas que luchaban contra monstruos. Ella saltó desde la colina hacia su compañero rescatado, diciéndole que no era demasiado tarde y que podían salir, mientras el chico rescatado elogiaba sus habilidades. El tipo estaba tan distraído, olvidándose de la seguridad, que un lobo enorme lo atacó por detrás y lo mordió fatalmente. Becca se giró ante el grito, asombrada de que hubiera más lobos. El hombre rescatado cayó al suelo perdiendo rápidamente fuerzas y vida. La niña solo pudo observar cómo una enorme manada de lobos rojos mataba a todas las personas de su grupo ante sus ojos. Ella evaluó de manera realista la situación y se dio cuenta de que había demasiados monstruos y que no iban a ir a ninguna parte, mientras que su maná se estaba acabando lentamente. Ella también podría morir si todo continúa al mismo ritmo, pero luego vio a alguien que, tan pronto como salió corriendo al claro, inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. Este era un joven que claramente no tenía intención de ayudar a sus compañeros de equipo e iba a salvarse a sí mismo. Becca gritó su nombre, llamándolo Gray, esperando que recobrara el sentido. Pero sus intentos fueron en vano, pero llamó la atención de los lobos, quienes inmediatamente comenzaron a acercarse a ella. La niña intentó lanzar magia sobre la flecha, pero su maná se extendió demasiado lentamente para usarse rápidamente, y la situación se acercaba a un punto de falla catastrófica. Mientras tanto, Gray, con pensamientos histéricos, se escapó del claro lo mejor que pudo, dándose cuenta de que era demasiado imprudente. Al ver que sus compañeros de equipo eran superados por lobos, mentalmente los llamó insectos, pensando que él no debería haber sido parte de su grupo y que, si se demoraba, sufriría el mismo lamentable destino. Vio un portal más adelante, esperando poder escapar como tenía que hacerlo. Becca aún pudo llenar su arco con poder y soltar una flecha envuelta en llamas azules. Se clavó en el suelo justo delante de los pies de Gray, sin permitirle correr más. La chica inmediatamente se encontró detrás de él, volviéndose hacia el chico desorientado. Estaba completamente envuelta en una llama azul de ira, llamando a Gray maldito perro y preguntándole a dónde iba. El chico trató de parecer sorprendido, diciendo que se alegraba de que ella, su líder, sobreviviera, y se dirigió a ella como señora, mientras comenzaba a poner excusas de que ella no había entendido bien la situación y que todos deberían calmarse. Becca, sin escuchar su charla, simplemente agarró al chico por el cuello de su ropa. Estaba enojada y repitió que ya le había dicho a Gray que el campo de batalla era peligroso. Becca estaba muy enojada, culpando a Gray por ser un cobarde débil que huyó ante el peligro y todo su equipo murió a causa de él. Gray simplemente apretó los dientes con ira, diciendo abiertamente que esto es así, pero que no va a morir aquí. Al mismo tiempo, el tipo empujó la mano de Becky que lo mantenía alejado, preguntándole qué pasa si es un cobarde, porque no tiene que sacrificar su vida. Becca, no demasiado sorprendida por su confesión, se rió y dijo que tenía razón.
Dándose la vuelta y preparándose para dejarlo en paz, se dijo a sí misma que no debería haber esperado más de Gray, porque el tipo era basura, y ahora debería haber regresado con su padre para poder consolar al llorón y darle una palmadita a la cabeza. Solo que ahora dudaba de que un padre tan apuesto pudiera hacer la vista gorda ante la fuga de su hijo y se ofreció a ver qué pasaría con la organización Dawn, de la que su padre era el jefe. El chantaje de Becky funcionó y provocó que Gray se enojara mucho. La chica estaba a punto de ir en la otra dirección cuando el chico la llamó. Gray no iba a dejarla ir tan fácilmente, porque ahora ella podría arruinar su reputación con el conocimiento de su mezquindad. Activó la habilidad Rock Breaker Fighter, concentrando su maná en poder rojo para atacar. La carga de magia golpeó a Becca, que no esperaba esto, justo en el pecho. La fuerza de su ataque fue tan grande que la arrojó a varios metros de distancia, provocando que se le cayera el arco. Con un grito de dolor, Becca voló hacia un árbol lejano, golpeando fuerte el tronco. Gray se quedó helado junto a él, disfrutando de su victoria sobre su oponente derrotado. El tipo enojado la agarró por el cabello, insultándola con enojo y presionándola diciéndole que nadie la necesitaba, porque ni siquiera tenía parientes. Acercándose a su rostro, el engreído Gray se burló de la niña, diciendo que aunque era fuerte y famosa, ni siquiera podía imaginar lo que le sucedería en sus manos. El cobarde amargado iba a denigrarla glorificándola, pero de mala manera con la ayuda de sus palabras. Tenía la intención de decirles a todos que la líder Becca fue quien les falló a todos y los llevó a la muerte, y como resultado de la incursión en las mazmorras, todo su grupo murió por su culpa. Gray volvió a concentrar el maná en su puño, confirmando con la chica que su historia era bastante plausible. Becca no tuvo la fuerza y la energía suficientes para responder al traidor. Gray levantó su mano para golpearla, para que con las últimas palabras de que la líder Becca hizo un buen trabajo pudiera acabar con ella. Relámpagos de magia azul iluminaron todo a su alrededor con un fuerte rugido y dividieron los cielos, golpeando el suelo detrás del sorprendido Gray, distrayéndolo e impidiéndole acabar con Becca. En el remolino de polvo y viento, una silueta oscura familiar apareció en el lugar del rayo de energía azul. Fue Cal finalmente transportado a su mundo natal. El tipo tenía exactamente el mismo aspecto que en Murim, con el pelo largo, ropa holgada y sin rastro de la edad que había pasado allí. Dos señales frente a sus ojos anunciaron que había alcanzado los niveles máximos exterior e interior del 50 y que había regresado a la Tierra. Caí lentamente se dio cuenta de lo que había sucedido y comenzó a alegrarse de que finalmente había regresado. Comenzó a reír histéricamente nuevamente, pensando que regresar a la Tierra era una recompensa por alcanzar el nivel máximo, no era nada serio, como si todo lo que le pasó fuera una especie de broma. Pero, a pesar de tan alegre acontecimiento, Kao no se olvidó de su deseo de matar al responsable de su desaparición. Su deseo de venganza era tan fuerte como cuando lo pensó por primera vez. Gray, sin entender quién estaba frente a él, llamó a Cal enfermo y dijo que estaba hablando solo. Gray se sentía incómodo con el hecho de que alguien apareciera repentinamente entre los truenos y gritara asesinamente, y si el extraño podía teletransportarse, debía haber sido un mago. El traidor intentó descaradamente dirigirse a Cal y le ordenó que le dijera dónde estaban ahora, pero Cal lo ignoró y simplemente pasó junto a él como si fuera un insecto sin importancia. Gray estaba empezando a enojarse porque el extraño lo estaba ignorando, mientras Kao notaba que la chica estaba inconsciente. Kail aclaró si Gray tenía un duelo a muerte con ella, ya que ella estaba muriendo. A Gray no le gustó esto, ya que ahora había un testigo más. Cuando Kao se inclinó sobre la niña, el traidor se dio cuenta de su error. Gray se dio cuenta de que había tomado la decisión equivocada nuevamente, porque el extraño pudo ver lo que le pasó a Becca, lo que significa que no podía simplemente dejarlo ir y sería mejor deshacerse de él. El traidor trató de entender lo que estaba haciendo el extraño, pero tenía demasiado miedo de entender lo sucedido o descubrir la verdad, por lo que nuevamente activó su poder, saturando su puño con magia roja y no le importó lo que hiciera el extraño, ya que simplemente debería haber sido eliminado, como un obstáculo más. Gray llamó al extraño, pero Cal estaba ocupado examinando a la chica frente a él, incluso sintiéndose conmocionado al reconocer su collar. Kail tocó suavemente la mejilla de la niña y miró su rostro exhausto. Durante este tiempo, Gray mintió diciendo que él y Becca estaban disfrutando de un duelo a muerte y fingió mentir diciendo que quería que los dioses le devolvieran a la niña. Solo el traidor no experimentó estos sentimientos, sino que solo distrajo al extraño con una conversación para acortar la distancia. Después de todo, ya había concentrado suficiente poder para atacar a Kao por detrás,
gritando que seguiría a la chica hasta su muerte. El poder mágico azul de Kao se reunió a su alrededor en ese mismo segundo. Fuertes y enérgicas corrientes de magia azul detuvieron a Gray. Kail tenía demasiado control sobre el poder que ahora los rodeaba, bloqueándolos del mundo exterior y reprimiendo todo lo que los rodeaba, y el aura del extraño era aterradora y mortal. Gray no esperaba tanta fuerza de un oponente anodino. Kao era demasiado poderoso y enojado, y su poder desenfrenado hacía girar el aire alrededor del tipo que flotaba sobre el suelo. Gray solo podía observar todo a su alrededor con miedo y asombro. Kail, usando todo su poder para que incluso sus ojos brillaran de color azul, preguntó si Gray sabía quién era. Concentrando sus fuerzas en un relámpago azul estable, Kao llamó a Gray joven y le ordenó que dijera su nombre, pero Gray no lo conocía, por lo que Kao se presentó y dijo que él era el emperador espada inmortal. Dijo su nombre, Kao, y su fuerza era tan grande que sus ojos brillaron con energía azul. El mago enojado se cernió sobre el hombre asustado y le dijo que incluso si lo llamaba por su nombre, no lo ayudaría. Del dedo con el que Kao tocó la frente del traidor, se liberó una pequeña bola de brillante luz azul neón. Era una carga de energía, que al momento siguiente destruyó todo a su paso con un rayo grande y poderoso, ardiendo en el espacio muchos metros más adelante, sin escatimar piedras ni árboles. Y desde fuera estaba claro que la explosión de energía generada por la pequeña bola había alcanzado proporciones colosales, dejando su huella a muchos metros a la redonda. Cuando se agotó la energía del golpe, solo quedó un lugar carbonizado en la cabeza de Gray, así como detrás de ella a lo largo de la trayectoria del golpe. Para Kao fue muy fácil recordar su nombre, porque estaba en su mundo natal. Se paró detrás de la chica todavía inconsciente, recuperando el sentido. Dándose la vuelta ensangrentado y con una sonrisa medio enloquecida, Kao le dijo, dirigiéndose a Becca por su nombre, que su hermano mayor había regresado. Becca recordó su infancia en aquel fatídico día del 2011, cuando sus padres, no por primera vez, le dijeron a la molesta niña que ya era hora de que se fueran y que no podían quedarse donde ella quería. Y si Becca realmente quería, podría quedarse sola. Sus padres fueron al auto y dijeron que ya estaba oscureciendo y que aún así debería ir con ellos. Solo su hermano, Kao, permaneció cerca y le preguntó si realmente le gustaba tanto el parque de diversiones. Él sonrió porque estaba preocupado por ella y le advirtió que si Becca aún decidía quedarse en el parque, entonces sus padres podrían tener grandes problemas. Becca no quería estar de acuerdo con él, solo abrazó al oso más cerca de ella. Quería quedarse en el parque de diversiones, no porque fuera bueno, sino porque si iba a casa, no sabía cuándo volvería a ver a su hermano, ya que su madre dijo que Kao no vendría a ellos tan a menudo porque entonces empezó la escuela. Kao tocó el cabello de su hermana y la llamó por su nombre para llamar su atención. Le preguntó si Becca sabía cuánto la amaba a Kao y luego continuó diciendo que incluso después de la escuela, él vendría a visitarla. Becca escuchó con lágrimas en los ojos estas palabras y el hecho de que Kao sugirió que la próxima vez también fueran a caminar a este parque para pasar tiempo juntos. Ella nunca rechazaría a Kao, así que inmediatamente se recompuso y respondió con consentimiento y una brillante sonrisa. Por eso, cuando Kai volvió a preguntar si todo estaba bien y si estaba lista para irse a casa, Becca estuvo de acuerdo y le pidió a su hermano que la llevara al auto en su espalda para disfrutar esos momentos plenamente, y Kao respondió que al menos esta vez lo haría cargarla. Cada vez no podrá hacerlo, porque Becca pesa, lo que provocó que su hermana fingiera indignación y le pidiera que la cargara todos los días. Estos fueron los últimos momentos brillantes de sus recuerdos antes del accidente automovilístico ocurrido en la carretera ese mismo día. Becca se culpó por el accidente, pensando que todo pasó por su terquedad y ganas de dar un paseo por el parque, pues sus padres murieron en ese accidente. Y cuando Becca recobró el sentido en el auto destrozado y llamó a su hermano, no recibió respuesta. El lugar donde Cal estaba sentado y tenía puesto el cinturón de seguridad estaba vacío porque su hermano había desaparecido. En el mundo real, no en los recuerdos de la niña, Cal usó su poder para curarla. Becca recobró el sentido con un grito, abrió los ojos y respiró hondo. Inmediatamente trató de levantarse, pero sentía dolor, mientras Cal le decía que la había sanado con poder espiritual, pero como la herida era profunda, no podría moverse sin dolor de inmediato. La chica miró al chico con desconfianza y sin una pizca de reconocimiento, preguntando quién era, a lo que Kao respondió con una breve pausa que creía que ella lo reconocía. El chico acercó su mano hacia su colgante, el cual ella inmediatamente agarró y cubrió con su mano, mientras el extraño le decía que estaba feliz de verla nuevamente,
y que había crecido mucho y se había vuelto mucho más pesado desde su último encuentro. Pero esto no detuvo a Cao, y tomó la mano de Becca con una sonrisa, diciendo que probablemente él también había cambiado. Becca se sorprendió de lo mucho que el extraño le recordaba a él, su hermano mayor, de los brillantes recuerdos del pasado y del día de ese terrible accidente. Después de todo, fue Cao quien le dio ese colgante con una foto de su familia y dijo que incluso si él no estuviera allí, ella nunca debería darse por vencida y siempre debería ser fuerte. Becca se tragó sus palabras al darse cuenta de quién estaba parado frente a ella. Ella comenzó a llorar de felicidad, porque su hermano era tan idiota, de repente desapareció y ahora apareció. Kyle abrazó a su sollozante hermana, abrazándola con dulzura y diciéndole que entendía lo difícil que era para ella. Pero Becca recobró el sentido, empujando a su hermano con un movimiento brusco y adoptando una postura de lucha, al recordar que se suponía que Gray estaba en algún lugar cercano. Kyle se volvió serenamente hacia el cráter donde yacía el cuerpo y preguntó si su hermana estaba hablando de este tipo que intentó matarla. Becca se sorprendió al ver tanto el cráter como el cadáver en su interior. El cuerpo no daba señales de vida y no se movía. Becca le preguntó a Cao por qué mató a Gray, y su hermano, confirmando la muerte del traidor, le preguntó qué había de malo en esta situación. La chica de repente le agarró la mano y lo empujó en su dirección. Dijo con miedo que necesitaban escapar de aquí lo antes posible. Becca vivía en uno de los edificios de gran altura de una ciudad normal, en su apartamento anterior. Mientras la niña estaba sentada en el sofá, su hermano miró a su alrededor, asegurándose de que durante los últimos años la casa se hubiera mantenido en las mismas condiciones en las que estaba. Mientras tanto, Becca estaba reflexionando sobre la situación y le decía a su hermano que les esperaba un gran problema, ya que el director Kang llegaría pronto. Kyle no sabía quién era, le preguntó a su hermana y ella le explicó que se trataba del director del gremio Dawn y también del padre de Gray, y como era una mafia local, era conocido por su crueldad y ferocidad. El director Kang era uno de los 11 cazadores de alto rango en Corea. Becca miró su reloj y notó que había pasado mucho tiempo desde que estaba inconsciente y lo más probable es que el director Kang ya hubiera sido informado de la muerte de su hijo. Ella dijo en voz alta que ella fue la única que sobrevivió a esa redada, y eso significa que definitivamente sería sospechosa de algo. Kyle no podía entender por qué esto podía causar tantos problemas. El chico, con un poco de arrogancia, aclaró, ya que esto trae tantos problemas, ¿por qué no es más fácil para él y su hermana simplemente deshacerse de este grupo matando a su líder? Becca inmediatamente bajó a Cao del cielo a la tierra, tirando de él por las mejillas de manera familiar y sin permitirle decir pomposamente que él era el emperador Espada Inmortal. Aunque la niña estuvo de acuerdo en que las palabras de su hermano tenían sentido, notó que el señor Kang tenía un nivel superior a 50 y también una posición bastante alta. Y entonces Becca estalló, gritándole a su hermano por llamarse a sí mismo Emperador Espada Inmortal, indignada, quien incluso dice eso, ¿qué significa? Y si su hermano se ha ido durante 14 años, y ahora dice algo así, eso es todo, está bien con él. Kyle solo se sorprendió de que lo dijera tan directamente, mientras la niña se quejaba de que no sabía qué hacer, porque ni su padre, ni su madre, ni su hermano estaban cerca, y le preguntaba si Cal entendía lo difícil que era para ella. Continuó hablando, deteniéndose en el hecho de que Cal había aparecido tan inesperadamente cuando el propio chico se quedó helado frente a su retrato familiar. Él, molesto, aclaró que sus palabras significaban que sus padres ya habían muerto. Con cierta confusión, le preguntó a su hermana si había dicho algo extraño o tal vez su tono era demasiado grosero, mientras la chica intentaba entender a qué se refería. De mala gana, el chico explicó que estaba en un lugar llamado Murim, pero que el motivo por el que estaba allí no era importante para la conversación. Cao se volvió hacia su hermana y le pidió que le contara todo lo que sucedió mientras él no estaba. Estaba interesado en quiénes eran los cazadores, qué tipo de gremios aparecían y si en este mundo existía el concepto de nivel que ella mencionó. Becca lo detuvo, pidiéndole que esperara, ya que todo era lo suficientemente complicado como para explicarlo todo, y su cabeza amenazaba con explotar por tantos acontecimientos. Se levantó preparándose para irse, despidiéndose que le contaría todo más tarde, ya que tenía un asunto urgente y necesitaba irse. Kyle preguntó a dónde iba y Becca, mostrándole las llaves del auto, dijo que iría con Dawn y le pidió a Cao que se quedara aquí y no hiciera nada. Kyle se alejó, abrió la puerta y decidió esperarla en su antigua habitación, donde todo estaba intacto, como si hubiera estado allí ayer.
El chico recordó la reacción indignada de su hermana ante sus palabras, al darse cuenta de que había viajado solo durante mucho tiempo y había llegado a la cima. Y ahora tenía que volver a ser hermano mayor, y fue hace tanto tiempo que apenas recordaba nada. Kyle estaba decidido, recordando lo que su hermana había dicho, incluso sobre el señor Khan, y el chico decidió que debía averiguar más sobre él. Y entonces los sonidos de los impactos sacudieron la puerta principal, perturbando la paz de Kyle. Varios desconocidos se encontraban cerca del apartamento con malas intenciones. Uno de ellos usó un sello mágico de color púrpura, canalizando su poder a través de él. Sonrió con sed de sangre, claramente planeando un crimen. Entonces estos tres, usando el sello y el poder púrpura, derribaron la puerta de la casa de Becky. Kyle los vio desde el pasillo y escuchó la pregunta de dónde estaba su hermana. El hermano mayor de la niña adivinó quiénes eran los chicos que destrozaron la puerta de la casa de su familia. Era la directora del grupo Don Khan, quien buscaba a Becca. En ese momento, la chica en su coche llegó al centro de negocios, donde se encontraba la segunda sede del gremio más grande de Corea. A Becca le preocupaba simplemente haberse ido, dejando a Kao solo en el apartamento. Esperaba que el director Kang no tuviera tiempo de hacer nada y que pudiera agarrarla tan pronto como la niña entrara al edificio. Mientras se preguntaba a quién pedir ayuda, Becca estaba parada junto a su auto cuando otra niña la llamó por su nombre. Era Alice Lebora, subdirectora del Don Guild, quien le preguntaba a Becca qué estaba haciendo aquí. Becca le preguntó a la chica dónde estaba el jefe de su gremio, habiendo aprendido por ella que el señor Khan había ido a algún lugar con el jefe de la redada, John. Alice le preguntó a la caída Becky qué le había pasado. Becca miró pensativa y decididamente al subdirector del Don Guild, reflexionando mentalmente sobre su posición y estatus. Alice Libora era una de las 4 cazadoras más fuertes y, aunque todos a su alrededor conocían su fuerza, pocos la entendían. Becca no pensó en ello por mucho tiempo, porque su situación era desesperada y no había nadie más a quien acudir en busca de ayuda, por lo que apretó los puños con más fuerza, preparándose para decirle a la chica toda la verdad. En ese momento, 3 miembros del gremio Dawn se congelaron en el umbral de la casa de Becky y Kao. Kyle estaba enojado porque los intrusos habían llegado sin previo aviso. Preguntó si el matón más impresionante entre los que vinieron era ese mismo Khan, y si realmente sus padres no le enseñaron a tocar puertas y no romperlas, a lo que uno del gremio aclaró burlonamente que tal vez deberían salir y luego toca cortésmente para que abra, indignado porque no vinieron aquí para una fiesta de inauguración. El mismo tipo insolente le preguntó al hermano de Becky quién era, y Khan lo dejó, empujándolo hacia atrás y obligándolo a detener la pelea. El líder del gremio dijo que no todo es importante y que a él solo le importa dónde está Becca ahora. Kyle no iba a facilitarles la situación preguntándoles si realmente buscaban a Becca o al que mató a Gray, y si es este último, entonces fue él quien mató al hijo de Khan, lo que sumió al jefe del gremio en un shock enojado. El señor Khan gritó de frustración e ira mientras liberaba su fuerte energía mágica roja al mundo que lo rodeaba. Pero esto no molestó a Kao, y el chico dijo que como su título de Murim suena tan extraño en este mundo, entonces debería llamarse señor Kao Bané, por el nombre de su familia, y como todos entendieron todo, entonces Pueden comenzó, y activó su energía mágica azul, concentrándola en sus manos. El tipo permitió que Khan comenzara porque quería ver sus habilidades, y el hombre concentró todo su poder en el martillo para causarle un gran daño al atrevido. Se prepararon para un choque, cada uno usando su energía acumulada, que para Khan era roja y concentrada en un martillo que se transformaba en espada, y para Kyle era azul y parecía un rayo alrededor de su mano. Mientras tanto, Alice, después de haber escuchado de Becky la historia de lo que sucedió durante la redada, dijo con entusiasmo que quería ver al hermano de la niña y que debían darse prisa. Comenzó una pelea en la casa de Bennett y una fuerte oscilación de energía roja dejó una gran marca notable en el espacio. Con su golpe, Khan desató todo el poder de su poder sobre Kao, quien pudo esquivar el golpe fácilmente. El chico observó con interés que también había fuerzas misteriosas en el Tao, y en este caso eran similares al espíritu de la espada o su energía. Solo Kao vio que la fuente de estos poderes era diferente, se preguntó si ese era el poder de los cazadores de los que hablaba su hermana Becca. El chico recordó cómo en el momento en que regresó a este mundo, Gray, que lo atacó, usó el mismo poder extraño. Kyle pensó que era divertido e inusual, y se dijo a sí mismo que valía la pena estudiarlo. El señor Khan, mientras tanto, abrumado por la ira y la desesperación, se preparaba para un nuevo golpe, concentrando todo su poder en la espada. Movió su espada de izquierda a derecha,
galopando hacia su oponente y usando su habilidad guerrera llamada ataque secuencial. Esto le permitió acercarse rápida y presumiblemente inesperadamente a Cao. El tipo simplemente se quedó quieto y no se movió, para nada asustado por lo que estaba sucediendo y sin prestar atención a los destellos rojos de la magia. Kan lo golpeó con un revés con fuerza concentrada, con la intención de cortarlo por la mitad, pero no pasó nada. La energía mágica roja no le causó ningún daño a Kan y se disipó lentamente cerca de él. El tipo, amargado y asombrado por la inutilidad de su golpe, le dijo a Kan que esto era suficiente, y Cao vio todo para comprender de que era capaz el director del gremio Dawn con su asombroso e incomprensible poder. Resultó que el tipo logró bloquear todos los poderosos ataques de Kan con sus propias manos, y ni siquiera lo empujaron, el tipo era muy fuerte. Kail, con sus ojos azules brillando por la magia que estaba usando, le preguntó siniestramente al señor Kan si realmente había 10 personas en Corea tan fuertes como él. En ese momento, los asistentes del señor Kan se volvieron más activos, planeando atacar a Cao desde ambos lados, mientras él bloqueaba la espada de su jefe con su mano. Intentaron desatar sus golpes sobre Cao al mismo tiempo, pero se encontraron con un brillo azul que contrarrestó sus golpes. El tipo los alejó como si fueran moscas molestas, diciendo que solo lo estaban molestando a él, cuando otro de los secuaces preparó sellos de fuego para atacar a Cao. El chico solo tuvo tiempo de sentir el calor del fuego que le apuntaba. Varios sellos lo golpearon directamente en la espalda, explotando peligrosamente cerca en un intento de dañarlo y destruirlo, debido a que el dueño de estos sellos, uno de los secuaces del líder del gremio, usó una habilidad de mago llamada bolas de fuego. El director Kang y los demás observaron cómo las llamas explotaban justo al lado de Cao, y uno de los secuaces exclamó triunfalmente que lo habían logrado. Varios secuaces más del gremio con espadas atacaron la figura de Cao ardiendo con fuego mágico, con la intención de atravesarlo. Solo que ahora el hermano de Becky, todavía envuelto en mágicas llamas anaranjadas, volvió a detener con sus propias manos el filo de la espada que apuntaba a él, además de informar que los atacantes habían superado todas sus expectativas. Es cierto que con la siguiente frase dudó de sus palabras con ira, y también rompió fácilmente la espada del atacante, como si fuera de plástico. Los ojos del siervo del gremio se abrieron con horror, porque no esperaba esto. Kail activó su poder nuevamente, que inmediatamente envolvió su cuerpo en fuego mágico azul, disipando las llamas naranjas y haciendo retroceder a los atacantes. Los minions no podían entender por qué era tan fuerte y qué estaba haciendo. Kail simplemente se sacudió la ropa, como si no se estuviera sacudiendo las consecuencias del ataque de otra persona, sino la suciedad ligera. Miró brevemente el calendario y encontró la confirmación de las palabras de su hermana de que solo llevaba 14 años fuera, aunque llevaba mucho más tiempo en Murim. Pero ahora, cuando evaluó las habilidades de los secuaces del Dawn Guild que lo atacaron, se dio cuenta de que su nivel era bastante bueno, pero las habilidades eran similares a los talentos innatos que se habían desarrollado durante 1000 años. Y mirando al jefe del gremio, Cao no entendía cómo la gente podía superar a Murim en 14 años, y como el jefe del gremio y sus secuaces solo se podían encontrar un par de personas en cada generación, lo cual era absurdo y no encajaba con la realidad. Kail también recordó que él mismo tenía una inconsistencia similar, porque en Murim tenía un nivel de cultivo bajo, pero era mucho más fuerte que muchos. Pudo derrotar a una gran cantidad de oponentes cuando luchó en Murim. Y la razón fue que la jerarquía del poder de Murim no lo afectaba, y el poder de quienes lo rodeaban eran solo palabras. Luego aprovechó la idea de reconstruir sus habilidades y llegar a la cima del poder. Entonces Cao derrotó a todos en Murim que eran al menos un poco interesantes o peligrosos para él. Alice y Becca cruzaron apresuradamente el puente hacia el apartamento de Bennett. La propia Becca, mientras conducía el coche, no podía creer que el subdirector de un gran gremio quisiera ver a su hermano. La niña miró furtivamente a Alice, preguntándose por qué una chica tan influyente como Livora necesitaba a su anodino hermano. Además, la difícil pregunta seguía siendo si Alice era una amiga o una enemiga para ellos. En el estacionamiento, Alice le pidió permiso a Becky para reunirse con su hermano, Cao Bennett, y le prometió que a cambio informaría el incidente con Gray como un accidente. Livora también prometió que hablaría con el director del gremio, y Becca pensó que se trataba de una oferta excelente y generosa que no debía rechazar. Y ahora, cuando Becca lleva a la señora Livora a su casa, solo piensa en si Alice es enemiga de su hermano o no, y no entiende por qué la chica de su coche guarda silencio. Como si leyera sus pensamientos, Alice Livora tomó las palabras, recordándole que Becca había dicho que su hermano, Cao,
había estado desaparecido, y le preguntó cuántos años, para ser exactos, había estado desaparecido. Las palabras de Becky, que confirmaban la ausencia de su hermano, sorprendieron a Alice por su oportunidad, porque Kao desapareció en 2011 y había estado desaparecido durante 14 años. Parece que Alice entendió perfectamente dónde estaba el hermano de Becky, ya que, como el propio Kao, tradujo 14 años en 140 años, que en realidad transcurrieron en Murim, y Livora incluso tenía miedo mental de imaginar cuán fuerte sería el chico. El subdirector del gremio Dawn hizo otra pregunta, preguntándole a Becca qué tipo de persona era su hermano, a lo que la niña respondió vacilante que era dulce y amable, recordando su antiguo yo. Becca se alegró de hablar sobre su hermano, y también notó que era inteligente, y Alice le preguntó si estudiaba, es decir, instituciones de educación superior. La hermana Kale nombró la universidad donde estudiaba su hermano, y recordó que él también la ayudaba con su tarea, y Alice se sorprendió con el nombre, porque era difícil llegar, notando que el hermano de la niña probablemente estudió muy bien. Becca simplemente sonrió ante esto, informando que simplemente fue muy persistente, explicando que una vez que Kao asumía algo, lo hacía hasta el final y no se detenía hasta llegar al final. En ese momento, en el apartamento de la familia Banner, Kao señaló con el dedo a otro secuaz del jefe del gremio Dawn, que se encontraba a poca distancia. El hermano de Becca, ignorando por completo al feroz espadachín que lo atacaba por detrás, le pidió al tipo al que apuntaba con el dedo que usara su extraña aura nuevamente, porque nunca había encontrado tal poder en Murim. Habiendo repelido la negativa del espadachín por detrás con una mano derecha, Kao pidió amenazadoramente no interferir con él, ya que no estaba interesado en este atacante. El tipo que Kao señaló anteriormente no tuvo más remedio que activar sus diagramas de runas circulares azules, de los cuales inmediatamente aparecieron cristales de hielo, que dirigió al extraño. Kai los repelió con un simple escudo, de modo que ni un solo fragmento de hielo alcanzó el objetivo, y el propio tipo comentó que le gustaba la frialdad del secuaz que lo atacó, y en Murim esto solo se puede encontrar en el Palacio de Hielo en el Mar del Norte. Recordando al dragón de hielo, Kao se llevó la mano a la cara con la ayuda de magia, provocando que apareciera una fina escarcha alrededor de su palma. Un momento después, convirtió esta escarcha en enormes dragones de hielo, que fueron convocados para atacar al siervo del gremio que lo atacó con cristales de hielo. El miope señor del hielo fue inmediatamente congelado por los dragones de hielo, incapaz de resistir la fuerza de Kao. El esbirro del escudo solo atinó a gritar pidiendo ayuda en un intento de escapar. Pero Kao notó su escape tan pronto como se volvió hacia el sonido. Resulta que el secuaz no pudo salir del apartamento después de chocar con la barrera mágica azulada creada por Kao, y ningún puñetazo ni llamamientos al líder pudieron ayudarlo. Un rayo azul brillante atravesó la cabeza de este secuaz con un escudo, matándolo en el acto. Kan llamó al guardián del escudo que había caído al suelo, mientras Kao notó que el guerrero con el escudo debía estar en la vanguardia y detener los ataques del enemigo, y este cobardemente se escapó, mostrando su espalda. Kail se encontró detrás del director del gremio Kan y anunció que era su turno. Con una sonrisa, le aclaró al hombre que no esperaba esto y le preguntó si todos los presentes eran tan cobardes. En ese momento, el hombre trató febrilmente de descubrir quién estaba frente a él y por qué un chico tan joven poseía tanto magia de hielo como protección y podía emitir un extraño rayo de sus dedos. Sin entender qué era y dudando si era magia y no entendía cómo un mago puede detener sus ataques. Kan notó que si prestaba atención al mundo que lo rodeaba, a pesar de la gran escala de su batalla, absolutamente nada en la casa resultaba dañado, preguntándose si se trataba de un accidente. Kan llamó bastardo a Cal y le preguntó qué había hecho mágicamente en este lugar y si se estaba preparando para su llegada. Kai le respondió al hombre con una sonrisa que simplemente usó el alma de su espada y cubrió todo el espacio con ella, porque no había estado en casa durante mucho tiempo y no podía permitir que los miembros del gremio destruyeran todo a su alrededor. El chico recordó el pasado y se dio cuenta de que no podía explicarlo con más detalle, ya que era difícil. Pero explicó que tan pronto como los intrusos entraron a esta casa, inmediatamente se encontraron en un mundo controlado por Kao. El presidente del Dawn Guild se enojó ante esta respuesta, activó su poder nuevamente y se preparó para atacar a Kao, creyendo que era un monstruo. El hombre no tenía intención de morir en este lugar, por lo que ganó suficiente fuerza para activar la habilidad Berserk. Usó la mayor parte del poder mágico rojo que giraba a su alrededor y usó su siguiente habilidad llamada Furia. Kail, como siempre,
observó con calma lo que estaba sucediendo, generalmente estuvo de acuerdo en que para algunos podría ser un monstruo, pero los destellos rojos de la magia de otra persona no lo asustaron en absoluto, y solo pensó en voz alta que el aura alrededor de Khan había aumentado, y hasta ahora Cao no sabía qué iba a hacer el hombre a continuación. El maestro del gremio preparó su espada llena de magia una vez más para atacar a Cao en modo furioso. Usó la misma técnica, lanzando muchos golpes fuertes y rápidos en un intento de golpear al tipo, pero Cao no tuvo problemas en esquivarlo, como si pudiera ver todos los movimientos de antemano. Bart Becky respondió que esto no hacía que Khan fuera mejor, sino todo lo contrario, como si hubiera perdido la cabeza y se hubiera vuelto más loco. Kyle dirigió su poder hacia una espada que yacía en el suelo, rota en el extremo, llenándola con energía mágica azul y levantándola de su lugar, llamándolo. Ya no tenía ningún deseo de mantener una ceremonia con el maestro del gremio que perturbaba su paz, por lo que simplemente se preparó para el golpe, añadiendo más fuerza a la espada. Un movimiento preciso de la espada fue suficiente para que Cao golpeara al hombre y le cortara el cuerpo fatalmente. El tipo mismo simplemente pasó a su oponente sin recibir un solo rasguño. Todo lo que Khan tuvo tiempo de hacer fue intentar llamar monstruo a Cao nuevamente, a lo que el hermano de Becky dijo que debería conocer su lugar. Al darse vuelta cubierto de sangre, notó que Khan simplemente no era nada frente al emperador espada inmortal que era Cao. Pronto, Becca llevó a Alice a su apartamento, invitándola a entrar y pasar, pero se sorprendió al ver que la puerta principal estaba abierta y miró hacia adentro en estado de shock. Su hermano estaba limpiando diligentemente la sangre de alguien del suelo, y los cuerpos cercanos estaban apilados uno encima del otro. Y en respuesta a la pregunta indignada de su hermana sobre lo sucedido y por qué la puerta principal estaba abierta, él solo dijo que llegaba tarde. Escurriendo el trapo manchado de sangre, Cao simplemente dijo que su hermana no debería sorprenderse, porque estos eran los invitados que trajo a su fiesta de inauguración, pero Becca no entendió nada, aclarando indignada qué tipo de fiesta de inauguración era y cómo podría convertirse en un baño de sangre. La hermana insistió en que acababa de llegar, y aquí estaba, insistiendo en que su hermano se explicara, pero Cao solo respondió que le gustaba la mirada decidida de su hermana y que en el mundo de Murime ella se habría vuelto mucho más fuerte. Alice casualmente notó que parecía haber diversión en este apartamento, y Cao solo se dio cuenta de ella y le preguntó mentalmente quién era. Después de todo, sintió como la armonía celestial del arte puro resonaba junto a ella. Alice, a su vez, miró a Cao, preguntándose quién era realmente. Miró al chico con aire de suficiencia, notando mentalmente que al parecer pensaba que él era el único que estaba en Murim, y que era una gran sorpresa para él conocer a alguien que pudiera estar al tanto del lugar donde había estado desaparecido durante 14 años. En un día soleado, el mundo alrededor de la casa Banner estaba tranquilo y en calma. Becca durmió tranquilamente en su cama, sin que nada la molestara. De repente la niña se despertó, sudando por un pensamiento aterrador. De repente se levantó de la cama y se adentró más en el apartamento para asegurarse de que solo estaba teniendo una pesadilla. Deteniéndose en el umbral de una de las habitaciones, llamó vacilante a su hermano y se dio cuenta de que no podía encontrarlo. De pie bajo los rayos del sol de la mañana, Cao, ya con el pelo corto y ropa familiar de este mundo, notó con sorpresa que Becca se levantaba muy temprano. La niña se dio vuelta, sin esperar encontrarlo en la ventana. Kyle sonrió despreocupadamente mientras permanecía junto a la ventana abierta, preguntándole con un poco de preocupación a su hermana si creía que había desaparecido otra vez. Becca se alegró de no estar imaginando todo y de que su hermano realmente estuviera a su lado ahora, así que le preguntó por qué no dormía más. El sonido de un mensaje entrante hizo que Cao se separara y le pidiera a su hermana que pausara la conversación, y Becca estuvo de acuerdo. Cao leyó el texto con atención y se tomó el mensaje en serio. Era un mensaje sobre una llamada importante y el chico se fue a otra habitación para contestar, dejando a Becca sola. La chica de la ventana lo vio salir de casa, preocupada porque había pasado una semana desde su regreso y todo le parecía irreal. Aquella reunión entre la subdirectora del gremio Dawn, Alice Lebora, y el hermano de Becky transcurrió sin mucho resultado, porque no hablaron de nada, y lo único que Alice dijo entonces fue la promesa de un nuevo encuentro. También fue extraño que después de un tiempo la gente del Dawn Guild llegara y se llevara los cuerpos del director Khan y sus subordinados. Un informe de noticias del día siguiente informó a la gente del pueblo sobre la muerte de Gray y la renuncia del director Khan, y numerosos artículos de noticias estaban llenos de especulaciones sobre los motivos detrás de la abrupta elección del director Khan.
Alice Libora cumplió sus promesas y la familia Bennett no resultó perjudicada. Becca, mirando desde la ventana mientras su hermano hablaba con el conductor del auto que acababa de llegar, recordó que a ella, como única sobreviviente del calabozo del Lobo Rojo, le habían dado unas largas vacaciones. La niña sabía que en el momento de la llamada, Alice Libora estaba hablando con su hermano y lo invitó a su casa, por lo que se preguntó qué quería el subdirector del gremio Down de Cal. Al ver a Callers, Becca dijo en voz baja que debería regresar ileso después de la reunión con Libora. Alice estaba sentada sola en una mesa de un auténtico café de estilo chino. Estaba disfrutando de un té en un pequeño tazón ligero cuando un invitado la molestó y le dijo que no tenía nada que hacer en ese momento. Era Cao, quien había venido por invitación de la niña y aclaró que su pequeña familia con Becca había estado bajo vigilancia las 24 horas desde el momento en que conoció a Libora. Y se preguntó qué podría tener eso de interesante. Alice sonrió inocentemente, fingiendo estar avergonzada de que su vigilancia hubiera sido descubierta, y dijo que era por la seguridad de su familia, pero Cao, sentándose en la mesa frente a ella, lo desestimó, diciendo que esta situación podía quedar fuera. Kyle tomó un sorbo de té del tazón y reconoció de inmediato la variedad. Libora se alegró de que el chico reconociera el tipo de té, que se llamaba Kings and Silver Needle, y compartió que a menudo va a esta tienda de té en particular para probar este raro té. Alice no tenía la intención de prolongar la pequeña charla por mucho tiempo, fue directa al grano y le pidió a Cal una historia sobre su llegada a Murim. Kyle respondió con una sonrisa que el encuentro con Murim le dejó malos recuerdos y no le gustó demasiado, por lo que invitó a la chica a ser la primera en contar su experiencia. Devolvió el cuenco al platillo y dijo que en ese momento solo había 3 repatriados, los que regresaron de Murim, 2 de los cuales eran ella y el propio Cal. La tercera persona en regresar de Murim sería el jefe del gremio crepuscular, Max Paxwell. El Dusk Guild era tan influyente y fuerte como el Dawn Guild y tenía la misma gran cantidad de cazadores, pero en ese momento ambos gremios tenían diferencias y no se llevaban bien entre sí. Al mismo tiempo, Alisa dijo que ella y Maxim una vez compararon sus historias de estar en Murim y descubrieron algo en común. Desaparecieron juntos en el año 2011 y ambos terminaron en una cueva desconocida. Cada uno tenía un tesoro misterioso en un lado llamado Armonía Celestial del Arte Puro, que era un libro de fallas envuelto en fuego mágico púrpura, y al otro lado de la cueva había una salida a un mundo llamado Murim. Alice informó que fue una experiencia similar entre ella y Max y preguntó si Cal había tenido la misma experiencia. El chico recordó cómo, al salir de la cueva, aparecieron 2 carteles frente a él, preguntándole si quería regresar al mundo original. Y si su deseo de regresar es grande, entonces necesita ver el fin de este mundo. Kyle confirmó que en su caso todo era igual, y Alice continuó que pudieron regresar al mundo ordinario solo unos años después, y cuando regresaron, aquí, en su mundo natal, comenzó la era de los cazadores y las mazmorras, y sobre Murim, en el que pasaron algún tiempo, ella nunca encontró nada, notando que los cambios en su mundo real estaban relacionados específicamente con Murim. Alice le preguntó al chico si sabía cuándo aparecieron las condiciones de los cazadores y las mazmorras, y Cal respondió que fue hace 14 años, después de la revelación de la diosa. Era esa chica de túnica ligera la que estaba preocupada por el destino de este mundo. Alice confirmó que esto era cierto, y después de la revelación de la diosa, de repente aparecieron mazmorras, monstruos y cazadores, y con ellos clases y habilidades, todo junto se volvió muy parecido a los juegos de rol. La niña terminó su historia, preguntando si Cal tenía alguna pregunta, y él le aclaró cómo exactamente él y Max regresaron a la Tierra, si llegaron al final, a lo que Alice respondió fácilmente que regresaron tan pronto como murieron allí. Preguntó si Cal había regresado así y, al ver su estado deprimido y molesto, le preguntó qué había pasado y tal vez dijo algo mal. La taza en las manos de Cal se rompió al darse cuenta de que no había necesidad de que desapareciera en Murim por tanto tiempo y que simplemente podría haberse ido. Exteriormente el chico estaba sonriendo, pero por dentro estaba furioso con toda una tormenta de emociones negativas al darse cuenta de que podría terminar de regreso. Mentalmente, el chico le preguntó a la diosa si ella lo había enviado allí, mientras cientos de carteles de aviso estaban frente al rostro del extraño encadenado, y Cal continuó preguntando por qué todo esto. El extraño encadenado sonrió siniestramente, mientras el hermano de Becky continuaba lamentándose de que su recompensa por 140 años en Murim era simplemente alcanzar el nivel máximo por el cual fue enviado a la Tierra.
Y Cal creía que esta era una recompensa pequeña y que él era digno de recibir más premios. Enojado por tales descubrimientos, Cal estaba fuertemente indignado de que la recompensa debería haber sido al menos una respuesta a su pregunta, porque logró todo con sudor y sangre, y la diosa ni siquiera le dio respuestas. Alice, a quien Cal estaba mirando en ese momento, miró al chico con miedo y confusión. El chico rápidamente cambió de tema y preguntó por qué la chica lo invitó y qué quería de él. Sorprendida por el cambio tan repentino en el humor de su huésped, miró hacia otro lado y le preguntó si le gustaría dar un paseo. Alice comenzó llamando enemigo de Dawn no solo al presidente del gremio Max Paxville y a todo su gremio Crepúsculo, diciendo que ya tenían una relación tensa con ellos y conflictos frecuentes día tras día, y ahora después de la muerte del director Khan a solo empeorar. Dado que Cal fue quien mató al señor Khan, quien era una de las principales fuerzas del amanecer, debe asumir la responsabilidad. Alice invitó a Cal a unirse a Dawn y le prometió darle una posición alta, fama y fortuna, y estaba segura de que él no debería rechazar una oferta tan buena. Kyle miró hacia otro lado y notó que le resultaba difícil ignorar el comentario del jefe de su hermana. Al mismo tiempo, cuando el chico miró directamente a Alice, dijo que a pesar de las circunstancias, todavía la rechazaba. Dándose la vuelta, estaba a punto de irse cuando la chica lo detuvo preguntándole por qué se negaba, y Cal tuvo que explicarle que iba a estar solo. Dio unos pasos y se dio vuelta para explicar su respuesta. Kyle sonrió, aclarando si aceptaría someterse a alguien más débil que ella, insinuando que su fuerza era mayor que la de todo el gremio Dawn. Alice miró con incredulidad al chico engreído frente a ella, evaluando sus capacidades. No le tomó mucho tiempo dar el siguiente paso, invitándolos a probar cuál de ellos era débil. Preguntó si Alice sabía que un año en su mundo equivale a 10 años en Murim, y una vez más dijo que había estado allí durante 140 años, presionando sobre el hecho de que esto por sí solo debería ser suficiente en su disputa. Alice notó razonablemente que la edad no es proporcional a las habilidades y la fuerza, y el chico estuvo de acuerdo con ella y agregó que cualquier persona que viviera en Murim durante 300 años no sería más fuerte que Cal. Alice preguntó si el chico estaba seguro de esto y, activando su poder, creó una pequeña bola mágica de color púrpura. Al dar la orden de abrir la barrera, envió una corriente de energía hacia adelante. Corrió por el césped hacia Cal, dejando un rastro púrpura detrás de él. Habiendo trazado el borde a través del claro, la bola mágica casi alcanza al tipo. Paralizada al final del claro, la pelota flotaba a varios metros del suelo. Un momento después, brilló con un destello brillante porque Alice activó su habilidad de origen llamada Shadow Play. Kyle todavía estaba evaluando el efecto del hechizo, que delineaba un espacio limitado a su alrededor, notando que algunos de sus sentimientos lo habían abandonado, y el espacio a su alrededor se había vuelto más oscuro. También estimó que el radio de acción era de 50 metros, y en Murim se habría necesitado bastante tiempo para crear tal forma y esfuerzo. Observando con el chico cómo el mundo ordinario permanecía detrás del dosel del hechizo, explicó que esta era su habilidad original. Dijo que lo que estaba sucediendo podría considerarse la creación de un nuevo espacio que imitaba el mundo real, y desde fuera parecía como si simplemente hubieran desaparecido. Alice, dando un paso adelante, notó nuevamente que esa habilidad se llamaba Blood Plum Blossom en Murim, y que nunca había fallado en una misión de asesinato después de usarla. Kyle se dio cuenta con una sonrisa de que ahora estaba claro por qué ella podía matar fácilmente, y también aclaró que su lucha ahora sería comparable a una lucha contra el agua con las manos atadas. Después de haber activado primero una espada y luego la otra con la ayuda de su magia, que envolvió el arma en brillantes destellos carmesí, dijo que era fácil salir de este espacio y que solo necesitaba matarla. Blandiendo sus espadas, Alice parecía aterradora y agregó que la segunda forma de salir del mundo ilusorio era la muerte del propio Cal. Cal tomó sus palabras demasiado a la ligera, notando que era bastante divertido que ella estuviera tratando de matarlo, y notando que esa habilidad podría usarse para algo más que bloquear. La chica no tenía suficiente autocontrol para mantener una ceremonia con el chico, y se abalanzó bruscamente, tratando de alcanzar su cuello con su espada. Acercándose a Cal, Alicia sintió con él, sin detener el ataque. Solo que todos los ataques e intentos de alcanzar a Cal no tuvieron éxito, y el tipo lo esquivó fácilmente, sin permitir que lo lastimaran. Alicia dio un paso atrás para lanzar otro golpe. Ella usó toda su fuerza y habilidades para atacar al enemigo a la velocidad del rayo desde muchos lados a la vez, pero esto no fue un problema para el chico, y fácilmente repelió todos sus ataques con su mano.
Kyle mantuvo una expresión indiferente en su rostro, como si los golpes de la chica, incluso en teoría, no pudieran causarle ningún daño significativo. Alice retrocedió unos pasos para reunir fuerzas y acercarse al enemigo con un nuevo ataque. Cruzó sus espadas para enviar una nueva corriente de magia ofensiva hacia Cao. El chico tuvo que saltar para evitar el golpe, notando que le parecía interesante que Alice pudiera cambiar la dirección de las dagas con una mano, y esta era una forma única de arma. Kyle dijo que solo el mejor asesino de Murim, cuyo nombre era Rey Oscuro, poseía tal técnica, quien tenía la habilidad especial Luz de Luna del Camino Sangriento, y Alice se sorprendió de que Cao la reconociera a primera vista. El hermano de Becky sonrió y dijo que ya había conocido a un chico que decía ser su sucesor, pero que el propio Cao era joven. Terminando mentalmente con la niña, informa que es por eso que lo mató instantáneamente. Alice se quedó paralizada por la sorpresa ante esta noticia, sin esperar tal desenlace. Kyle se hizo a un lado, diciendo que le daría a la chica 3 intentos para usar la habilidad de Murim para tratar de atraparlo, y que si podía hacerle daño, entonces aceptaría unirse a Dawn. El chico la invitó a empezar y Alice agarró su daga con más fuerza. Comenzó a concentrar maná a su alrededor nuevamente, creando una nube de poder de color rojo oscuro, y aceptó comenzar a atacar. Observando no solo a Alice, sino también sus propios sentimientos, notó que en el mundo de Livora, que ella creó, era como si los sentimientos desaparecieran, como si no hubiera nada allí, e incluso se sentía un poco como un gatito perdido en un enorme hostil entorno, preguntándose la pregunta es si este efecto se debió a su habilidad y fuerza. Mientras tanto, el humo se arremolinaba en la niebla de color rojo oscuro, creando remolinos dentro de los cuales nacían destellos mágicos de color púrpura, lo que claramente representaba una amenaza para Cal en el futuro. El chico observó esto con una sonrisa relajada, como si no hubiera visto nada nuevo en tal técnica. Mientras tanto, coágulos mágicos se elevaron hacia arriba, combinándose en un gran torbellino no solo de aire, sino también de piedras. Por unos momentos flotaron alto sobre Cal y luego, llenos de energía mágica, ganaron fuerza y eligieron la dirección para atacar. En un instante, todos se apresuraron a atacar al tipo que saltó hacia un lado, ganando velocidad y tratando de infligirle un daño significativo. Kyle extendió su mano, convocando rápidamente su energía mágica azul y concentrándola en un solo lugar. Disparó numerosas ráfagas mágicas a los lados, aplastando todos los proyectiles que volaban hacia él con su fuego de energía azul. El tipo saltó hacia un lado, observando cómo su maná destruía fácilmente los hostiles destellos rojos. Levantó la mano en un gesto defensivo, comentando que el ataque de su oponente no estaba mal. Su brazo extendido actuó como escudo para el siguiente ataque de Alice, que Cao calculó fácilmente, deteniéndolo sin la menor pérdida para sí mismo. Sonriendo, le informó a la niña que estaba bastante lejos, señalando que este era su segundo intento, lo que provocó que la niña se sintiera insatisfecha con su reacción. Saltó hacia un lado para maniobrar, notando que lo sabía. Habiéndose retirado una corta distancia para el siguiente ataque, Alice informó que en el mundo de Murim estaba el hombre más fuerte llamado Shaolin, y vivió allí durante 150 años. Y como Cao vivió allí aproximadamente la misma cantidad de tiempo, lo más probable es que fuera comparable en fuerza a él. Que no le dio tanto patetismo ni significado a esto, e incluso después de las palabras de Alice de que probablemente él era la persona más fuerte en el mundo de Murim, solo asintió, aceptando desinteresadamente, golpeando a la chica con su indiferencia. Alice activó las corrientes de su energía, que inmediatamente levantaron pilares de piedras del suelo cercano, mostrando su poder. La niña, rodeada de corrientes oscuras y brillantes de su energía, habló en voz alta sobre su deseo de matar a Cao, preguntándose qué pasaría después. Se convertirá en la más fuerte entre los Murime, en este momento rodeará a Cao con corrientes de su poderosa energía oscura mezcladas con las piedras. El chico, observando serenamente lo que sucedía a su alrededor, sonrió y dijo que probablemente tenía razón. Continuó observando cómo Alice levantaba muchas piedras grandes del suelo con los flujos de energía de su maná, concentrando pequeños flujos en uno grande, y se preguntaba si tendría suficiente fuerza y poder para poder matarlo. La niña no lo escuchó, concentrándose completamente en usar su poder, que llenó todo a su alrededor con cordones mágicos, levantándolo todo. Alice usó toda su fuerza usando una habilidad de asesino llamada Shadow Daggers.
Un gran pilar de energía y piedra se formó detrás de ella, obedeció fácilmente al usar la habilidad, y la niña, agitando sus brazos transversalmente, dirigió todas las dagas mágicas hacia su oponente en un ataque mortal. Kail deliberadamente se quedó en un lugar, observando cómo la energía mágica entrelazada con las piedras se convertía en cuerdas mortales que se dirigían directamente hacia él. El chico usó solo una habilidad llamada Sword Soul para crear un pequeño rayo de energía y protegerse, pero su poder era tan grande que la fuerza de la explosión, incluso de una pequeña bola de energía, fue colosal. Esta energía y fuerza fueron suficientes para disipar instantáneamente todos los hilos mágicos de color rojo oscuro diseñados para matarlo. Alice solo podía preguntarse por la fuerza y el poder de este tipo. Es cierto que después del destello que casi la cegó, una enorme piedra voló hacia la niña, algo que ella no esperaba. Intentó moverse para evadirlo, pero se dio cuenta de que era imposible. Algo la detuvo, no permitiéndole moverse ni un centímetro del lugar del ataque de la enorme piedra. La mano de alguien se movió con fuerza para atacar. Kail se paró entre Alice y una enorme piedra de un solo golpe, aplastando a esta última en 100 pedazos pequeños que volaron en la dirección opuesta a la fuerza del golpe, salvándole así la vida. Alice miró fascinada su mano, que estaba completamente intacta por el golpe, y el propio Cao dijo con una sonrisa que este era su tercer intento, pero que si quería, podían continuar. La niña, temblando por el horror de la muerte inminente, respondió con una breve pausa que no continuaría, admitiendo que había perdido. La cortina rosa que separaba su mundo ilusorio del real se disipó lentamente. Alice le prometió a Cao que esto no volvería a suceder y le pidió permiso para preguntar una cosa. La chica estaba levemente herida, mientras que Kale no tenía ni un rasguño, y quería saber qué había hecho el chico, porque por un momento le pareció que estaba luchando contra una criatura invencible cuyas capacidades iban más allá de los límites de este mundo. El chico se hundió lentamente en el suelo cruzando las piernas para contarle en detalle por qué sucedió esto, comenzando por el hecho de que suponía que esto sucedería si peleaban en ese espacio ilusorio, y que si una persona común y corriente estuviera allí, inmediatamente lo haría asesinado, incluso si su fuerza estaba más allá de los límites. Alice escuchó en shock las palabras del chico, sorprendida por lo que dijo, porque pudo sobrevivir. Apretó con más fuerza su daga y hizo una simple pregunta para descubrir qué tan fuerte era Cao. Notó que la chica era muy efectiva combinando sus artes marciales con habilidades. Esta fue la respuesta. Además, el chico señaló que le gustaría volver a su conversación anterior. Mientras Alice escondía sus espadas gemelas en su bolsillo mágico, él dijo que aún le gustaría aceptar sus propuestas anteriores de cooperación, pero en sus propios términos, que incluían apoyo financiero para Cal y su familia, además de brindarles información, para lo cual el propio chico ayudará al gremio Dawn. La única condición era que todavía no tenía la intención de convertirse en miembro del gremio, con la intención de mantener su condición de forastero. Kail sugirió que Alice evaluara esto en forma de alianza, ya que el chico no quería que nadie le ordenara ni le ayudara. Después de escucharlo pensativamente, después de una pausa, respondió que estaba de acuerdo con sus condiciones y le pidió que le prometiera una cosa. Alice le preguntó a Cao Baker que además del gremio Dawn, no debería apoyar a ningún otro gremio, incluido Twilight. El chico se levantó de su asiento con una sonrisa y dijo que ni siquiera debería prometer tal cosa. Extendiendo su mano a Alice, Cao se presentó una vez más, dándole su título de Emperador Espada Inmortal y diciendo que no traicionaría su palabra. Mentalmente agregó que en general esto era parte de sus planes, ya que iba a pelear con los más fuertes de este mundo. Y en voz alta le pidió a la niña que quitara toda la seguridad y vigilancia que ella había puesto a su familia, diciendo que los toleró solo por el trabajo de su hermana, pero ahora no sabe qué podría pasar con ellos, insinuando a la niña que debería entender lo que él le advierte. Alice no respondió directamente, recordándole una vez más que no iba a hacer daño a su familia, y Cao le agradeció por comprender esta situación, esperando que eliminara la vigilancia voluntariamente, mientras prestaba atención a la lesión de la niña. Y al momento siguiente el tipo se arrancó parte de la manga de su camisa exterior. Kail le entregó este trozo de tela a Alice pidiéndole que lo perdonara, y ella solo pudo mirarlo sin comprender, aclarando lo que quería decir. El hermano de Becky explicó que provocó que la niña atacara con su charla sobre 3 intentos, diciendo que su verdadero objetivo era ver su habilidad como una de las personas más fuertes de este mundo. Por lo tanto, le avergonzaba que ella resultara herida como resultado de la batalla. Alice respondió con una sonrisa que,
Por supuesto, le agradece su amable palabra, pero no había nada terrible en su herida, ya que gracias a su fuerza pudo reunir la determinación de matar a Cao, a lo que el chico notó avergonzado que la propia niña había estado apuntando a él desde el principio. Mientras tanto, Cao quería preguntar sobre una cosa más, aclarar por qué en el mundo de Muir Malice eligió el camino de un asesino. La chica solo sonrió, notando que no creía que Cao estuviera pensando en tal cosa, pues en esa primera cueva, donde terminaban todos los que entraban al mundo del entrenamiento, casi se volvía loca, y tenía unas ganas locas matar a alguien, así que se detuvo en este camino. Kyle tomó nota de la elección de la niña sin responder. Recordó nuevamente los mensajes del sistema que aparecían preguntándole si quería regresar al mundo original. Y si realmente quería esto, entonces necesitaba ver el fin de este mundo. Kyle se respondió a sí mismo que esperaba que Alice fuera capaz de entenderlo, porque el chico estuvo pensando en ese mensaje todo el tiempo que estuvo allí. Un coche de clase ejecutiva se encontraba al borde del bosque esperando a su pasajero. El conductor miró su reloj con impaciencia, ya que su jefe llegaba tarde. Escuchó el sonido de la puerta trasera abriéndose y a través del espejo retrovisor finalmente vio al que había estado esperando durante tanto tiempo. El conductor inmediatamente se volvió hacia la pasajera, vio su herida y le preguntó si todo estaba bien con el subdirector del gremio. Aclaró que incluso usó juegos de sombras y se preguntó qué tan fuerte era su oponente. Alice solo notó que incluso una técnica tan poderosa no le permitía tocar a su oponente con una daga, y él superó todas sus expectativas. Gastó demasiada energía, que finalmente se acabó, cosa que el conductor no podía creer. Al recordar la pelea, Alice se dio cuenta de que Cao ni siquiera la había atacado. Además, la niña no tenía idea de cómo bloqueó sus dagas. Su estado de ánimo estaba demasiado deprimido después de la pelea, especialmente cuando admitió la derrota total. El conductor dijo que pensaba que sería mejor si Cao Banen no se uniera al crepúsculo y preguntó si el jefe adjunto del clan había pensado en enviar al chico al Festival del Sol. Alice, cuyo hombro estaba vendado con la camiseta de su antiguo rival, dijo que para detener a Max Paxlow definitivamente necesitaban a Cao Banen y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ello. La niña recordó la aterradora sensación de peligro y la instrucción de Max de que la sabiduría estaba con él y que tenía que seguir su voluntad. Argumentó que la niña estaba obligada a obedecer al guerrero celestial, y Alice, ya sea siguiendo esos preceptos o eligiendo su propio camino, le dijo al conductor que debían hacer todo lo posible para ayudar a Cao Banen.